Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, por la posibilidad de venir acá a traer algunas ideas para ponerlas en discusión. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Para mí es un placer estar acá y con todos ustedes. Voy a comenzar diciendo que vamos a poner en cuestión algunas de las cuestiones que han sido están presentes en nuestras prácticas cotidianas, en las concepciones de desarrollo territorial. La idea es mostrarles un poco desde dónde pienso el desarrollo territorial y ponerlo aquí en discusión con ustedes. Para eso, primero que nada, entiendo que tengo que mostrarles y expresar cuáles son las diferentes posturas desde las cuales analizamos el desarrollo y el desarrollo territorial. Todos estos temas, desarrollo, territorio, instituciones, Estado, que nos ocupan a todos nosotros en distintos momentos y en la gestión y en las prácticas laborales, son términos cambiantes, cargados de ideología, cargados de concepciones políticas, son términos, conceptos ligados a la praxis política. Y entonces, como tales, son producción de discurso, es decir, se construyen, se constituyen, se instituyen como un discurso de verdad. Tomamos muchas veces esos temas como que nos vienen dados desde algún lado, elegimos el que más nos gusta, el que más va con nuestras posturas, y los asumimos y a veces no profundizamos en ellos, porque son construcciones desde un ámbito de poder. Aquí se habló mucho de que el territorio es una construcción social, y lo es, efectivamente. Hoy día uno podría decir que nada queda natural, sin intervención del hombre. El hombre interviene en todos estos procesos. Y cada uno de estos son construcciones sociales. Son construcciones sociales en los términos, por ejemplo, el territorio, de encontrarnos con toda la actividad del hombre en el territorio y las relaciones que en él establece. Pero si nos quedamos con ese concepto, nos quedamos en la faz más concreta, más descriptiva y menos explicativa. Es una construcción social, pero tenemos que avanzar para poder explicar. Y todos estos conceptos son construcciones sociales, son discursos de poder y tienen que ver con propuestas de poder. Perdón que se me fue más atrás de lo que quería. Vamos a empezar con el Estado. Perdón. No tengo un mouse y entonces el mouse de la computadora no lo manejo bien, aunque es la mía. Bueno. Nosotros sabemos que el Estado es un ámbito de concertación a favor del interés general, eso nos lo han enseñado y podemos decir que en algunos casos es un ámbito de concertación del interés general, pero es un ámbito de disputa, donde se juegan diferentes intereses y en las concepciones teóricas, desde los actores más críticos, es un ámbito de dominación. O'Donnell en el año 1977 ya decía que el Estado es el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Pero Harvey, que todos lo conocen, un geógrafo crítico marxista, nos dice que esos mecanismos de dominación son difusos y sutiles. Y efectivamente, es decir, esos mecanismos están ocultos, como está oculto el poder. Funcionan entre nosotros y muchas veces no los percibimos. Quijano nos dice que el moderno Estado-Nación ha resultado ser fundamental para el desarrollo de la sociedad capitalista en todas partes. Es decir,
que hay una asociación crucial entre Estado-Nación, moderno y desarrollo. Desarrollo como cuál es el desarrollo que tenemos. Bien, pasemos a política pública. Estamos todos involucrados en la política pública. Es fundamental que nos ubiquemos en qué es la política pública. Fundamentalmente no es algo que viene para quedarse o algo estático. Es un proceso cambiante en donde intervienen los distintos actores y la van modelando. O'Donnell lo define como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención en relación con una cuestión que concita la atención, que se problematiza, que concita el interés y la movilización de distintos actores de la sociedad civil. Es decir, una política implica un tema problematizado, implica una cuestión, podría ser, por ejemplo, la pobreza rural, una cuestión que se torna socialmente problemática. Podría ser el desarrollo territorial para determinados actores, por ejemplo, de la agricultura familiar, por el lugar de vulnerabilidad que ellos tienen. Esa cuestión se incorpora en la agenda y participan diferentes actores y toman posición. Pero la política va cambiando en un proceso en donde los actores van interviniendo y se van modificando hasta el agotamiento de la cuestión porque se resolvió o porque se dejó de lado. O sea, que en ese sentido en la política podemos intervenir en diferentes momentos de la misma. ¿Qué son las instituciones? En primer lugar, en general, consideramos las instituciones del Estado como actores públicos. Son, en general, en esa consideración, son más bien organizaciones con un determinado objetivo, como puede ser un ministerio, una secretaría, una repartición, que cumplen funciones variadas y contradictorios roles y conducen las estrategias y alianzas que configuran la acción estatal pública en nombre del interés general, del cual al menos formalmente el Estado es garante. Esto es un texto de Mabel Tuay-Terrey, que es una politóloga reconocida. Pero en realidad las instituciones en sí, como nos lo enseña la teoría institucional, son no esas organizaciones que tienen un objetivo, sino las normas y reglas que gobiernan esas instituciones, que están socialmente aceptadas y que regulan las relaciones entre los actores. Esas normas, esas reglas, cambian muy lentamente y se originan en valores que tienden a ser conservadores, a oponerse al cambio, son cuestiones que se ocultan o bien se invisibilizan en tanto se relacionan con el poder. Porque los valores, y esto está muy bien trabajado en Portes, conforman el nivel más abstracto de la cultura. La cultura, uno diría que en el nivel más concreto están los roles, en el siguiente están las normas que conocemos y en el nivel más abstracto están los valores. Los valores son equivalentes al poder de la estructura social, donde en el nivel más concreto tenemos el estatus, la jerarquía de estatus, en el nivel intermedio las relaciones de clase y en el nivel más abstracto, porque se oculta para ser efectivo, está el poder. Eso es en la escala de la estructura. Valores y poder se equiparan y están ocultos e invisibles y condicionan e intervienen y determinan en la mayor parte de los casos las normas que regulan nuestras instituciones. ¿Qué es territorio? Territorio, todos acordamos que es una construcción social, Efectivamente, hoy día ya nada es natural sin intervención del hombre. El territorio es una construcción social, pero si nos quedamos con esto, creo que es uno de los problemas que tenemos en el desarrollo territorial. Porque el territorio, construcción social, es la parte más descriptiva de lo que es el territorio. El territorio es un ámbito de relaciones sociales, de estructuras de relaciones de poder. El territorio se disputa. En el territorio hay conflictos sociales que aparecen, que pueden estar explícitos o pueden ser latentes. Y en general los conflictos se ocultan. El territorio, buena parte de lo que sucede en el territorio, como dice Zach Kiasassen, puede obviar las regulaciones y controles del Estado.
hoy día porque es una localización de lo global. En el territorio es donde se generan las disputas por los recursos territoriales, por el agua, la tierra, los minerales, los bosques, el paisaje. Entonces, esas disputas, esos conflictos son eje de esos territorios. Posiblemente cuando entendemos que estamos teniendo problemas en el desarrollo territorial es porque no fuimos a fondo en el conocimiento de esos conflictos. Los hemos ignorado, más allá de la descripción de los conflictos. Y el desarrollo también es una construcción social. Es un proceso conflictivo y contradictorio que está determinado por una estructura de relaciones de poder y dominación. Y esto se evidencia cuando se ve el desarrollo en una perspectiva de largo plazo. Y miren ustedes, ¿qué es la desigualdad? Aquí en este seminario se habló claramente de los grados de desigualdad creciente que viene habiendo en los últimos años. Esto nos está indicando, es una economía mundial que excluye a los más pobres de los beneficios del crecimiento de la riqueza. El crecimiento global entre 1988 y 2011, el crecimiento global fue a parar casi la mitad al 10% más rico y ni un 1% al 10% más pobre. Esta desigualdad nos está diciendo cuál es el sendero del desarrollo. Ese es el desarrollo. El desarrollo que hemos tenido es esta desigualdad. Y asimismo, esta desigualdad nos está diciendo quiénes deberían ser los sujetos de nuestro desarrollo territorial, si es que nos estamos preocupando por la distribución y por los que menos tienen. Las dos cosas. Esta desigualdad tiene un doble sentido. Un sentido que nos indica por dónde fue el desarrollo y otro sentido que nos indica por dónde deberíamos ir si queremos hacer una propuesta contrahegemónica o en beneficio de los sectores más vulnerables. ¿Cuál es el antecedente del desarrollo territorial? El antecedente más inmediato del desarrollo territorial fue el desarrollo rural, que son todos los programas que hubo en América Latina más o menos entre 1990 y 2000. Ya estábamos con el modelo neoliberal y el desarrollo rural pretendía contrarrestar los efectos sociales del ajuste macroeconómico, pretendía aprovechar la disponibilidad de fondos internacionales de ese periodo de auge del modelo rentístico a nivel mundial y pretendía frenar las migraciones rurales que presionaban sobre zonas densamente pobladas. Eso era el desarrollo rural. Aquí en este seminario que se convoca, a mí me sonó un poco difícil distinguir los conceptos que están en el título. Se habla de desarrollo rural y después se habla de desarrollo territorial. No sé si se refería a desarrollo territorial en ámbitos rurales, pero desarrollo rural como práctica política corresponde a una etapa anterior al desarrollo territorial. En realidad aparece el desarrollo territorial porque hay nuevos problemas territoriales y que llevan a nuevos paradigmas. Por de pronto, en la época del desarrollo rural se encontraron con complejos agroindustriales transnacionales que comandaban desde la escala local, como por ejemplo el complejo agroalimentario, donde los precios se determinan en otro ámbito. Y por otro lado, las heterogéneas estructuras productivas de campesinos, productores familiares con dificultad para la innovación, las localizaciones diversas de los productores por fuera de las zonas tradicionales de producción apoyados por la innovación, la comunicación y el transporte. Todo eso introdujo una nueva ruralidad que nos lleva también a buscar nuevas propuestas, nuevos paradigmas. Entonces, podríamos decir que pasamos del desarrollo rural al desarrollo territorial, porque los resultados del desarrollo rural fueron limitados por la expulsión de la población rural, por la profundización de la migración rural urbana, porque persistió la pobreza, entonces esos resultados también fueron escasos en un contexto que fue cambiando producto de la globalización y de la nueva ruralidad. Nos empujó todo esto a la búsqueda de una nueva propuesta.
Entonces, lo global tuvo un peso decisivo y lo global aparece con su contracara de lo local, desdibujando el rol de los estados, que igual siempre están ahí para apoyar procesos de dominación, y aparece como una práctica concreta, como lo territorial es lo que sucede, la práctica concreta, como una realidad, es la realidad territorial a analizar, como un concepto que empieza a definirse y a disputarse, y como un paradigma, el desarrollo territorial. Si nosotros hacemos un recorrido por las distintas cuestiones vinculadas al desarrollo y a las propuestas de los gobiernos para el desarrollo a lo largo de la historia, cuando empiezan a hacerse propuestas de desarrollo por allá, por la segunda posguerra, cuando Truman, en su segunda presidencia, en 1946, asume y crea el eufemismo del subdesarrollo, diciendo que nosotros, asumen Estados Unidos, ¿no? Nosotros, países desarrollados, vamos a atender el problema de su desarrollo de América Latina, con propuestas para que ellos sean desarrollados. Ahí surge el subdesarrollo y empiezan a aparecer por los años 60, con la Alianza para el Progreso, para frenar la revolución cubana y que no se expanda en el resto del mundo, empiezan a surgir las propuestas de desarrollo nacional, de desarrollo regional, porque se decía que los países tenían mucha desigualdad interna y ese era el problema. Ahí empiezan las primeras propuestas vinculadas al territorio, al espacio, incorporadas al desarrollo. Después hay otras. Estas están en un momento distinto, de Estado benefactor, propuestas keynesianas. Después hay otras, el desarrollo espacial, el desarrollo rural, el desarrollo local. Y dentro de todas esas propuestas que van cambiando y vienen junto con el neoliberalismo, años después aparece el desarrollo territorial. Todas estas propuestas no cumplieron con los objetivos que se propusieron. Es decir, tenemos que pensar qué había en ellos. Había lo que antes dijimos, había un discurso de poder, había un discurso de verdad que oculta los verdaderos intereses. También tenemos que preguntarnos hasta dónde estamos contribuyendo nosotros con el desarrollo territorial a conformar un discurso que no sea un discurso que no sea hegemónico, que sea un discurso contrahegemónico. Las nuevas propuestas, aquellas del desarrollo territorial, tienen sus antecedentes. Tienen sus antecedentes en prácticas concretas que se hicieron en Europa y en Estados Unidos, experiencias concretas como los distritos industriales marshallianos, como los clústeres de empresas, como los sistemas productivos locales, todos con teorías y teóricos promoviéndolas, como la proximidad organizacional, como las propuestas vinculadas al capital social y comunitario, la innovación institucional, la renovación institucional, la cuestión territorial. Todos estos son antecedentes del desarrollo territorial. De nuevo me confundo. Sí. Un desarrollo territorial que nos tenemos que preguntar entonces, ¿para quién? ¿Cuál focalización social? Acá surgieron preguntas sobre quiénes. Focalización productiva, ¿qué? Porque es territorial, no es solo lo rural. Focalización político-institucional, ¿qué encuadre regulatorio le damos? ¿Qué normativa o reglas? ¿Y en beneficio de quiénes? Todo esto está impregnado por este concepto, esta idea de territorio. Bueno, se ve que me quedo con el dedo ahí apretado, entonces pasan varios juntos. No, perdón, disculpen, no. Tengo que hacer ¡tac! Y salir. Perdón. Esto me retrasa. Bien. El desarrollo territorial se constituye un paradigma de las políticas públicas para el sector del desarrollo rural y de la agricultura familiar, como ha sido dicho acá. Y el territorio, como dije antes, se concibe como construcción social. Y
pero se acentúa la cuestión de la identidad y del sentido compartido por múltiples agentes públicos y privados. Esa es una cuestión que está presente en las propuestas, permanentemente en las propuestas. Yo he trabajado con muchas propuestas públicas en Argentina de desarrollo territorial, de agricultura familiar, en la Secretaría de Agricultura Familiar, y esto es algo que está muy presente. Insisto, está faltando el tema del conflicto. Yo sé que en las políticas públicas tenemos que buscar el consenso, porque si no, no las podríamos aplicar. Está claro, las políticas públicas buscan el consenso, pero tenemos que tener claro a quiénes está dirigido, y el problema de los actores y las disputas de poder en los ámbitos locales no pueden quedar ignoradas, como sucede en las diferentes propuestas que parten desde los organismos públicos. Y tenemos que saber nosotros a quién dirigimos ese desarrollo. Porque en los acuerdos entre los actores, hay también acuerdos entre actores, en la coordinación, hay diferencias de poder entre ellos. Y muchas veces van a pesar aquellos que ejercen un poder que los otros no tienen. Cuando hablamos de las normas, las reglas, la focalización de las nuevas propuestas es un modelo de intervención donde el Estado actúa en forma paralela y semejante a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones de base. Acá hay una serie de cuestiones que el desarrollo territorial propone que todos no podemos dejar de estar de acuerdo. Es decir, la promoción de la participación, del asociativismo, de las redes, de la articulación, del empoderamiento de los actores, de la gobernanza, de la cohesión social, del capital social, de la coordinación entre actores sociales, es una realidad que en algunos casos va para adelante, que es importante tenerlo en cuenta, pero sin desconocer esto a quién va dirigido. Esta propuesta de desarrollo territorial avanza sobre las anteriores porque se propone que sea desde abajo y ascendente, no como la planificación nacional que era de arriba hacia abajo. Pero este avance tiene que ser realmente dirigido a aquellos actores en los cuales nosotros pensamos que deberían ser los beneficiarios de ese desarrollo tan desigual en el cual estamos involucrados. Los instrumentos que nos propone el desarrollo territorial es la movilización de la población, la generación de relaciones y redes entre actores locales, la colaboración y coordinación entre instituciones, la identificación y búsqueda y fortalecimiento de la identidad cultural. Las metas es lograr la concertación público-privada, la autonomía de las localidades, el asociativismo entre territorios, pensar el territorio como algo que va más allá de lo rural y lograr procesos ampliados. También todo esto no podemos de ningún modo estar en desacuerdo. Es muy difícil, que son instrumentos, son metas, pero después depende cómo las apliquemos y para quiénes. Acá en estas conferencias que se hicieron también se mencionó que el desarrollo territorial estuvo muy vinculado con la agricultura familiar, y esto yo entiendo que tiene que haber, tuvo que ver con la fuerza que tuvo la agricultura familiar en el Cono Sur desde el comienzo del siglo, del 2000. Se promovieron políticas que posicionaban a la agricultura familiar como la proveedora de alimentos para la seguridad y soberanía alimentaria, por lo menos en todo el Cono Sur. Ese peso se juntó con la otra cuestión del desarrollo territorial rural, y eso hizo que el desarrollo territorial rural tuviera como sujeto, como objeto de estudio, como objeto de práctica política a la agricultura familiar. Más aún porque la FAO dijo en el año 2014 que la agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre, sabiendo que el hambre es un problema grave, importante, profundo y con perspectivas de continuar y agravarse en el futuro. Y la agricultura familiar se sabe que tiene muchas posibilidades de avanzar
en la solución de las problemáticas del hambre. Yo entiendo que ahí está una de las cuestiones por las cuales se focalizó en la agricultura familiar. Pero esa agricultura familiar tiene toda la vulnerabilidad que todos nosotros conocemos. No voy a leer todo esto, pero la precariedad en el acceso a la tenencia de la tierra, las restricciones en el acceso a infraestructura, la nula injerencia en la determinación de precios, la marginación del proceso productivo, las restricciones en las condiciones de vida, la excesiva fragmentación. Bueno, esto y mucho más. Esa es la agricultura familiar en general en América Latina. Y mucho más es esto, que las políticas públicas están, mientras por otro lado hay procesos como el extractivismo, la reprimarización de la economía y la financiarización de las economías latinoamericanas que atentan contra todos los procesos de fortalecimiento de la agricultura familiar. Nosotros sabemos todos de la expansión de la soja, de los despojos de los recursos, del avasallamiento y persecución de la población, de la judicialización de la protesta social en todos los países de América Latina. Y además de la invisibilidad de los procesos globales. A la población no llega la concepción de lo que está pasando con la financiarización, con la especulación inmobiliaria. Llegan los resultados, no la concepción, ni las causas, ni la explicación. Las políticas públicas de agricultura familiar, bajo la financiarización, el extractivismo y la reprimarización de las economías, se dice, bajo ese modelo se dice que son políticas de inclusión. Entonces yo me pregunto, y pregunto a todos, en ese contexto, esas políticas pueden ser una conquista de derecho que beneficia a las organizaciones y a los actores de la agricultura familiar, o son una construcción de hegemonía dirigida a incorporar a los sectores desplazados del discurso dominante. ¿O qué hacemos para que no sean una construcción de hegemonía? Y estos procesos son muy similares en América Latina. Yo me refiero a la soja, pero hay otros procesos de reprimarización de la palma, otros procesos vinculados con el maíz en México. En el Cono Sur, en los más de 55 millones de hectáreas cultivadas en 2014, los que controlan, operan estos procesos, lo hacen de la forma similar, iguales modalidades. En la mayor parte es monocultivo de soja transgénica, fumigada con glifosato y con amplias zonas deforestadas. Amplias zonas deforestadas. Es un modelo extractivista que margina a las comunidades originarias, a los pequeños productores, a los campesinos, a la agricultura familiar y los enfrenta, todos sabemos, al hambre, a la migración forzada, a las enfermedades, a la contaminación del agua, a las fumigaciones con agrotóxicos, a la destrucción de puestos y fuentes de trabajo, a la deforestación, a la depredación de suelos y a la pérdida de biodiversidad. Esto sucede, no está escrito acá. Ahora, en el sistema en el cual estamos, ¿cuáles son las nuevas geografías que garantizan la sobrevivencia del capitalismo? Porque este capitalismo sigue sobreviviendo. Habrá que ver si las garantizan o no, o están en camino a una eclosión. Son todos, aquí hablamos de lo rural, pero no hablamos de los procesos de urbanización y suburbanización. Esa es una de las geografías que garantiza la acumulación capitalista. La otra que garantiza la acumulación capitalista es la expansión de los commodities, con los agronegocios y con la difusión de las formas extractivas de producción. Pero entonces, bueno, hasta aquí una descripción. Pero vamos a ver dónde están las potencialidades. Yo entiendo que hay potencialidades y que tenemos que subrayarlas y trabajar sobre ellas, justamente sobre las potencialidades. Hay en primer lugar un reconocimiento global, ya que tanto pesa lo global, hay un reconocimiento global a la importancia, primero, de la producción de alimentos. La agricultura familiar se puede posicionar como una verdadera producción de alimentos,
una producción de alimentos que enfrente las caídas cíclicas y el hambre, y los procesos de financiarización con sus crisis, si está preparado. La agricultura familiar puede producir bajo condiciones de sustentabilidad ambiental, y eso es un valor. Las organizaciones, hay organizaciones sociales locales, territoriales, regionales, que tienen que llegar a ser internacionales y articuladas. Y está toda la solidaridad y acompañamiento desde ámbitos como la universidad, como los ámbitos de ciencia y técnica, de la cultura y de la producción. Es decir, yo pienso que más que pensar que seguir con el mismo desarrollo y profundizarlo o atenernos a lo que tenemos y tratar de mejorarlo, tenemos que buscar otro desarrollo, por ahí territorial podría ser, pero contrahegemónico, en beneficio de los sectores urbanos más vulnerables y en particular de los sectores campesinos y de la agricultura familiar. Pero eso implica un fortalecimiento de los sectores sociales relegados, de esos que cuando miramos la desigualdad vimos que eran aquellos más afectados por el proceso de desarrollo de los últimos 20 años, por las políticas de los gobiernos, cada vez más conservadores y neoliberales, que predomina el continente latinoamericano y no solamente. Hay un amplio proceso de toma de conciencia, de movilización y de organización de sectores sociales medios y bajos que deberíamos fortalecer, afectados por la concentración y la desigualdad del modelo económico. Ese proceso de toma de conciencia que parece que se vuelca hacia pautas cada vez más conservadoras, las ha ganado un discurso de verdad que oculta su trasfondo, es un discurso de verdad que hegemoniza, que domina, y nosotros no hemos sabido darle otro discurso contrahegemónico. Para una parte importante de la sociedad latinoamericana, buena parte de la sociedad, los problemas del capitalismo se resuelven con más y mejor capitalismo. Cada vez tenemos más, pero peor capitalismo. Otras voces, sin embargo, surgen desde distintos territorios de América Latina y surgen cada vez más frecuente. Son actores que tenemos que tener en cuenta, que se organizan y movilizan a la población rural planteando nuevas formas de acción dirigidas a frenar el poder hegemónico. Bien. Me fui de nuevo. Perdón. Quiero traer esta frase porque no la digo yo, sino la dijo la directora de CEPAL en el 2010 en un libro, La Hora de la Igualdad, donde asustados o preocupados por la enorme desigualdad, dice, prologó su libro diciendo que no podrá borrarse la conciencia planetaria adquirida respecto a la arbitrariedad del modelo, ni podrán evanecerse la indignación que causan sus inequidades. Es decir, esas desigualdades, hay conciencia. Tenemos que llevarlas no para el lado de procesos que son cada vez más perjudiciales para esas sociedades, cada vez más conservadores. Tenemos que deconstruir esos discursos de verdad. Hay actores que están luchando, y ustedes lo saben todos, porque en todos los ámbitos territoriales están, contra la globalización y sus efectos nocivos para la vida cotidiana, contra el avance extractivo, concentrado y depredador de las actividades ligadas a los commodities, contra la desposesión de la tierra, contra la depredación del ambiente, el abuso y la depredación de recursos naturales, contra el desconocimiento de los derechos de género, la diversidad sexual, el salario devaluado. Acá pongo algunas imágenes que son de México, de los movimientos sociales del Tribunal Permanente de los Pueblos, en honor a los compañeros mexicanos, en donde estos movimientos están presentes. Entonces,
tenemos que tratar de pujar por otro desarrollo territorial que desarticule los discursos de poder con los que la derecha vuelve a países de América Latina y no solo. Que discuta los objetivos fundamentales del desarrollo. Y otro desarrollo significa que impulse la articulación entre política y vida cotidiana en el marco de una historia social general. Que haga de la política y la gestión un ejercicio de regulación contrahegemónico, sabiendo que la regulación es una construcción social. Que favorezca la posesión y no la desposesión de los capitales territoriales de los grupos sociales subalternos. Que apoye la formación de capacidades para apropiarse del espacio, organizarlo, representarlo e imaginarlo. Es decir, yo diría que en vez de aceptar por dónde va el desarrollo, busquemos modos de enfrentarnos a ese mecanismo por donde va el desarrollo, desde aquellos que luchan desde sus territorios por diferentes cuestiones. Pero es importante deconstruir los discursos desde los cuales todos nosotros tenemos nuestras mentes totalmente trabajadas por esos discursos. Es decir, termino. Otro desarrollo territorial es generar fortalezas que impulsen procesos contrahegemónicos. Es desterritorializar y reterritorializar a favor de los patrones de vida cotidiana compatibles con las prácticas e intereses socioespaciales de los sectores sociales subalternos. ¿En qué se basa? Se basa en las organizaciones sociales, en procesos de integración regional latinoamericana, que ya lo hay, de movimientos de organizaciones sociales locales, regionales, nacionales e internacionales, pero también se basa en la universidad pública, en las áreas de investigación en ciencia y técnica y en los sectores de la producción. En aquellos sectores que saben que su rol tiene que ver con las grandes mayorías, que tiene que ver con los sectores más vulnerables, que sus mercados son los mercados de las grandes mayorías. Y para eso tenemos que buscar, así como el Estado es un ámbito de disputa, tenemos que buscar generar desde todos estos sectores una política hacia el Estado, performativa, una política que fuerce el reconocimiento de los intereses de los sectores urbanos vulnerables o desprotegidos, en cambio de aceptar la política que se nos da.